estado cuando nadie me ha visto. Tú siempre estás conmigo en todo momento. Eres lo que necesito y lo que me digas haré. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has amado, provisto, Él me ha dado lo que necesito. Como buen padre, consejero, Él sabe qué decirte. Él llega justo a tiempo y hoy nos encontramos frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy más que convencido que estás a mi lado. Tú siempre vas a, nunca me has fallado. ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha fallado? ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha dejado? Así que no temas, así que no dudes, porque repentinamente llegará el amado a tu encuentro. Él te ve cuando nadie te ve, así que no tengas miedo de decir lo que dice tu corazón, porque hay sentimientos tan profundos que solo los entiende Dios. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. No importa cómo haya sido su día, lo bendecido, lo difícil, lo que sea, lo tormentoso, lo gozoso, pero este es el día que ha hecho el Señor. Y recuerden, Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Así que vamos a tener un programa especial. Los próximos dos programas que tenemos son increíbles. Primero que vamos a hablar sobre lo que Dios está haciendo en estos últimos días. Ustedes saben que en estos días fue asesinado estas pasadas semanas Charlie Kirk. Charlie Kirk era un joven que a los 18 años se convierte al Señor y empieza, o quizás un poco antes, pero a los 18 empieza a desarrollar un ministerio con la juventud de Estados Unidos y del mundo. Y Dios lo usa para traer la verdad, luchar por los valores que se han perdido en la nación. Dios lo usa para llevar el mensaje de la cruz de Cristo a miles y miles y miles y millones de jóvenes en América y a través del mundo entero. El mensaje de la cruz, el mensaje de la buenaventurada esperanza, la esperanza de la cruz del Calvario. En estos días también pasó a morar con el Señor. Mire, estamos viviendo en días cuando el Señor se está llevando muchos de sus generales. Pasó a morar Jimmy Swaggart, que el hombre ha predicado el mensaje de la cruz por años y años. Tiene una cadena, ya él se fue con el Señor, ahora lo sigue su familia, la cadena CBN, la cadena SBN, de llevar al mundo el mensaje. También preparó una Biblia con un estudio que regaló a millones de personas en el mundo, y Jimmy Swaggart se fue a morar con el Señor, pero dejó un legado
dejó una esperanza. También nos enseñó que si el justo cayere 7 veces Dios lo levantó. Y aun cuando tuvo su problema, tuvo su caída, se humilló. Y dice la Biblia que cuando el Señor hablaba de la parábola del fariseo y el publicano, dijo que 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Ahora, sabemos que el fariseo era uno de los líderes religiosos de aquel tiempo, pero por encima de eso también el fariseo era una persona reconocida, importante, y era una gente muy, muy radical en sus experiencias religiosas. El publicano era un recolector de impuestos, era odiado por el pueblo de Israel, era abusador, le quitaba las propiedades a las viudas, maltrataba a las personas contribuyentes y se hacía rico con ese puesto porque le daban 1%, el Imperio Romano le daba 1% de lo que recogiera del impuesto al pueblo. Y ese también, en esa parábola dice que se humillare, será ensalzado, dijo Cristo. Y habló del publicano y habló del fariseo. Y dice que el fariseo subió al templo y orar, dijo esto: gracias Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano, yo ayuno, yo oro, yo doy a los pobres, yo hago todo esto y yo ayuno tantas veces en semana y oro y hago tantas cosas buenas. Y entonces el publicano sabía su pecado, sabía su condición, sabía lo que le pasaba y dijo: y yo, Señor, no soy digno de alzar. Dice que él decía, se daba golpes de pecho y decía: Señor, sé propicio a mí un pecador. Y dijo: yo no soy digno de ni mirarte. Y estaba arrepentido y estaba humillado. Entonces el Señor dijo: el fariseo recibió su dádiva y reconocimiento aquí, más que se humilló, que reconoció su pecado, fue elevado por Dios. Por eso dice: el que se humillare será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Entonces el fariseo se ensalzó, se vaneció, se dio golpes de pecho. El Señor dijo: no es importante, su gloria lo recibe ya de los hombres. Mas el publicano se humilló y dijo: Señor, yo he pecado, yo he fallado, no soy digno de tu misericordia. Dice: mas fue ensalzado porque se humilló. Y dijo Jesús: el que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Y uno de los grandes mensajes de Jimmy Swaggart fue que después que tuvo su caída, después de haber sido el evangelista más famoso del siglo pasado, junto en cuanto a milagros y las comunicaciones, Billy Graham, ese fue un paladín, un monumento, pero este hombre también estaba en su esfera pentecostal, era el más movido, más conocido en el mundo entero. Pero Billy Graham fue el hombre también que humilde, que sirvió a Dios, que llegó a las naciones, que fue el consejero de todos los presidentes durante su vida y llevó el mensaje a todo el mundo. Y dejó un vacío, dejó un vacío, pues dejó un legado. Yo me recuerdo que una de las cosas que me inspiró a mí grandemente fue el ministerio de la vida de Billy Graham y su mensaje sencillo y su llamado y su fervor por las almas. Lo mismo pasaba con Jimmy Swaggart, pero a mí siempre me atrajo más. Los dos eran hombres de Dios. Uno nunca falló en el sentido de caer de la gracia. El otro sí cayó de la gracia, pero Dios lo levantó, se humilló. Y los dos impactaron al mundo y Dios sabe todo eso, lo tiene escrito allá. Luego, en estos días finales, murió el doctor James Dobson. Para mí era un héroe. Aquí hay una emisora en Puerto Rico, se llama WBMJ 1190 AM. Y todas las mañanas yo escuchaba sus programas. Él empezó predicando el mensaje de la Biblia junto con la necesidad de combatir la inmoralidad, de ayudar a los matrimonios, de ayudar a los niños, de ayudar a los jóvenes. Y denunciar toda la corrupción que había en la nación. James Dobson, pues, el último programa que tuvo, porque él fundó un programa que fue una maravilla, un éxito por muchos años. Después se jubiló
Y entonces la junta que estaba en ese programa, el programa todavía está en el aire, entonces hizo un programa que se llama Family Talk, donde él tocaba los problemas de la familia. Y ese es otro de los héroes que se murió este año. Es decir, que hombres de Dios como lo fue Jimmy Swaggart, como lo fue el doctor James Dobson, como lo fue también el doctor Billy Graham, el evangelista Jimmy Swaggart y un montón más de hombres de Dios que en los últimos 2 años se han ido con el Señor. Y es como si Dios nos está preparando y se está llamando a sus generales. Pero los que quedamos aquí seguimos su legado. Y entonces, el programa que él fundó, Focus on the Family, Enfoque en la Familia, todavía existe. Y fue uno de los programas que yo no me perdía, oír las entrevistas, las enseñanzas, entonces, Enfoque a la Familia. Y el otro programa que después que estuvo 10 años fuera del ministerio y Dios le dijo, tienes que volver, entonces empezó entonces Family Talk, lo que llamamos conversación familiar. Y siempre pegó con esto y muchos de sus libros ayudaron a combatir toda la ola que se veía venir. Y esos paladines y esos generales ya se han ido con el Señor. Pero cada uno de ellos ha dejado un legado poderoso. Y en muchas ocasiones, pues, estos hombres dejaron todo este legado, en todas las ocasiones, para que las generaciones futuras tuvieran algo escrito. El caso de Charles Kirk es un caso de un hombre que se convierte en su juventud al Señor, un hombre que tiene una experiencia y a los 18 años empieza un ministerio llamado Turning Point USA, el punto de cambio USA. Y empieza a enfocar la necesidad de que los jóvenes prediquen a Cristo, que defienden los valores morales de la palabra que hicieron grande la fundación de la nación. Y él hace todo esto en una forma tremenda. Y luego pues iba a las universidades, que era difícil porque la extrema izquierda se adueñó, en un descuido quizás de la misma iglesia, se adueñaron los profesores marxistas de izquierda radical, liberales de izquierda radical, de gente de Sodoma y Gomorra, y después los antisemitas, los contrarios al pueblo de Israel, y todo esto se adueñaron en las universidades, eso lo vimos en los últimos años. Pero este hombre, Charles Kirk, fue una inspiración de Dios. El tipo no terminó su universidad, el tipo fue un autodidacta, fue un hombre que tuvo una experiencia con Dios y a los 18 años decide que hay que salvar la nación, que hay que retornarle a la palabra, a lo que los padres fundadores creyeron, que como dice esta nación fundada por el concepto divino, y dice One Nation Under God, una nación bajo el comando y la cobertura de Dios. Y los padres fundadores pues enseñaron una relación del Estado con Dios, de la nación bajo la protección divina y obedeciendo las leyes del Señor. Y este joven se dedica, deja sus estudios universitarios, se dedica a bregar con los jóvenes en las universidades. ¿Sabes qué? Yo me recuerdo el tiempo que yo fui a la Universidad de Puerto Rico y fui a predicarle a algo que se llamaba estoy tratando de recordarme el nombre, era un grupo de avivamiento, estudiantiles de avivamiento, me invitaron a predicar y los comunistas me gritaron, los socialistas, los radicales de izquierda, y me bajaron el piso conmigo, pero yo ahí en la torre de la universidad, respaldado por esos jóvenes que estaban en lo que se llamaba la unión activa de los jóvenes de avivamiento de la universidad, estudiantes de avivamiento, pues me apoyaron. Y fue mi experiencia yendo a una universidad a predicar el Evangelio, aquí en Río Piedra, la UPI, la Universidad de Puerto Rico. Y yo sé lo que eso es, porque las universidades llegaron a un momento que eran trancadas. Yo me recuerdo que gritaban insultos y actos de desobediencia civil, haciendo muecas y haciendo estorbos y amenazando. Y yo aguanté todo eso porque yo vine de ese mundo de afuera. Y le prediqué a esos jóvenes, y muchos jóvenes todavía me encuentran y me recuerdan eso. Pues este hombre, en un tiempo futuro a los 18 años, empieza a hacer labor con los jóvenes de los Estados Unidos, y lo que logró fue maravilloso. Bueno, como los liberales de izquierda
socialistas, radicales, marxistas, los seguidores de la agenda LGTBQ, los seguidores de los transgenerismos, de toda esta locura, de la cultura totalmente desviada, de lo que se llama la teoría crítica racial y todas estas cosas, pues le hicieron la vida, pero imposible. Pero este hombre tenía paciencia, tenía amor, tenía una compasión y estaba ungido, y el legado que deja es que entró a esos lugares que antes era imposible entrar. Claro, un joven que sus padres eran cristianos y lo criaron en el Evangelio, fue desviado, fue radicalizado por estos grupos de izquierda, por estos grupos de Sodoma, y finalmente el joven que empieza a entrar en la cultura de Sodoma y Gomorra, convirtiéndose en un homosexual practicante y tiene una relación sexual o de novio a un joven que era un transgénero. Entonces, sabe que este hombre hablaba que eso, que Dios que había dos géneros, que Dios había hecho marido, hombre y mujer, y que todo eso era rechazado, era totalmente desagradable a los ojos de Dios. Y claro, todas estas cosas tienen que haber afectado la continuidad del movimiento liberal de izquierda, los promotores de los transgenerismos, promotores de lo que se llama Sodoma y Gomorra, la teoría crítica racial, la teoría de género, la cuestión de los transgéneros están enamorados y viviendo con Salega, viviendo con un joven que es transgénero. Entonces todo eso le embelezca la mente, este joven que se ha criado en el Evangelio. Por eso, hermano, tenemos que cuidar a nuestros hijos. La iglesia tiene que predicar la palabra. Y mi hijo Jorge Isaac, pues tuvo acceso a muchos de los libros de él. Y una de las cosas que ha ayudado mucho a Jorge Isaac es lo que leyó de los libros de Charlie Kirk. Entonces, hermano, lo que le quiero decir es que esta cultura en las universidades, y las más grandes de Estados Unidos y del mundo, se ha infiltrado, y este hombre dejó un legado. Entonces, este joven se enfureció, impulsado por todo lo que la izquierda ha hecho, de si tú eres cristiano, tú eres un nazista, tú eres un fanático radical, tú eres un fascista, eres esto, eres una amenaza. Entonces han sembrado tanto odio. Entonces, posiblemente la pareja trans que tenía, pues también estaba afligido porque este hombre enseñaba que eso era una conducta que no agradaba a Dios. Y entonces hay que entender todo esto, hermano. ¿Qué pasó con ese joven? Sus padres son cristianos, lo educaron en la iglesia, pero se perdió en la misma iglesia. Por eso lo que ha pasado con este hombre, que luego ese muchacho se radicaliza en contra de lo que los padres le enseñaron, y va y hace como 2 semanas, estando en un meeting en la Universidad de Utah, una de las universidades potentes de Utah, ante miles de jóvenes que venían porque él hablaba, dialogaba con ellos, su idea era transformarlos y los trataba con amor. Pero este joven radicalizado, quizás molesto con sus posiciones acerca de la conducta trans y todo ese odio que también reciben por los medios en las universidades y por los medios y en las escuelas contra la palabra de Dios, pues decide matarlo y lo mata. Y él cuando está allí para estar hablando con los jóvenes, la bala le atraviesa aquí y le pasa de tal forma que el tipo no sufrió, simplemente murió. No, un momento dado sufrió, pero no sufrió la agonía que han sufrido otros. O sea, la bala le pasó de tal manera y lo mataron. Y pensaban que matando este joven engañado del diablo, viene y piensa que matándolo, pues, acaba con todo. Y lo que ha pasado es grande, hermano. Lo que ha pasado es grande. Y en este programa y en el programa siguiente, ustedes van a oír a mi pastor hablar de cosas que yo no voy a tocar aquí, de lo que pasó después de la muerte de Charles Kirk en el mundo entero. Si el diablo pensó
que había apagado una llama de fuego. Y lo que hizo fue que lo que nunca logró en todos sus años, se logró con la victoria de todo el mundo. Millones de jóvenes han tomado el legado de Charles Kirk. Así que espero que este programa sea de grande ayuda. Tengo que al final hablarle un poco, algo muy importante en el programa de hoy, y recordarle su importancia de su apoyo al Día del Clamor, pero quiero en el día de hoy pues que entiendan esto. Vamos a empezar a pasar algunas partes de lo que pasó ahí. Vamos primero a oír parte o si no todo, parte del mensaje del pastor que inauguró el memorial a nombre de su funeral, que fueron cientos de miles y en el mundo millones que fueron movidos por el mensaje de la vida de este hombre. Es decir, que lo que el joven pensó, el diablo pensó, no lo pudo acabar. Ahora la fuerza es más grande. Eso es lo que Dios hace, hermano. Y yo quiero que recuerden, pueden escribirnos a Clamor a Dios, pueden escribirnos al Día de Clamor a Dios o a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Quiero darle gracias a los que han estado enviando su ofrenda, pero le digo que continúen, hermano. La batalla es grande, hermano. La batalla es grande. El milagro del clamor este año ha sido tan estupendo que el diablo ha encontrado 2 o 3 formas de atacarnos. Y yo les quiero decir que necesitamos su oración. Necesitamos que los que todavía no han enviado su colaboración lo hagan para que podamos dar la victoria final, la culminación final a este evento del 1 de septiembre, que fue maravilloso. Gracias a todos los que nos han escrito. Y les quiero decir a todos, hermanos, que al final les voy a explicar que la batalla continúa. La victoria fue gigante, como la victoria de la vida de Charles Kirk fue grandiosa, y el diablo está molesto. Y está molesto con nosotros porque fue la victoria más grande en 52 años, hermano. Y esto ha costado miles de dólares. Y estamos ya al punto de saldar todo. Pero le voy a hablar un poquito de esto al final del programa. Vamos ahora a pasar a la primera parte de este evento, donde este pastor es el que inaugura el templo, el estadio más grande que hay en Utah, que hace miles y miles, y fueron entre adentro, fuera, y en el otro estadio más de 200,000 personas, más todo el mundo, millones en el mundo, en Jerusalén, en Alemania, en Europa, en Francia, en Inglaterra, en diferentes partes del mundo, millones estaban viendo este homenaje y esta victoria en la vida y la muerte de este joven. Vamos a pasar adelante. Ladies and gentlemen, please welcome Pastor Rob McCoy. Good morning, everybody. Thank you for coming out to honor Charlie Kirk. God bless all of you and all of you tuning in online around the world. I know you're all wondering who is he and why is he here, and I'm asking myself the same question. Charlie Kirk called me his pastor. I called him my friend. I was with Charlie about a little over 2 weeks ago in Korea as he was supporting the persecuted Christians over there, as they're raiding churches and imprisoning pastors. And he spoke to the youth there that now are chanting on the streets, "I am Charlie Kirk, standing for freedom," across that country. In a conversation with Charlie in the green room in Korea, he said something to me that he'd said a number of times. He said, he kept calling me his pastor, and I stopped him. I said, "Charlie, since the president's gotten elected, your stock has risen through the stratosphere, and I don't see much of you." I mean, he wasn't a very good congregant. He was on the road 320 days a year. But he said, "Rob, not only are you my pastor, but you're America's pastor." And I said, "Charlie, if we were at a tabling event on a campus where you had the table said, 'Prove me wrong,' I'd win." And he looked at me with that sheepish grin that he always has.
doggone it if he wasn't right. I mean, I wasn't America's pastor 2 minutes ago, and I won't be after this, but for right now, he proved me wrong. In a moment, you're going to hear from the most powerful political people in the free world. You're going to hear from the who's who. And they're going to assemble in this place to talk about what Charlie Kirk did in 31 years on this earth. He had more lifetimes in 31 years than all of us have in the entirety of our own. And as I was thinking about that, to recount all that he's accomplished in 31 years is quite a feat. I mean, I was just telling the Turning Point staff as I walked in here, everyone is worried that the Turning Point isn't going to be successful. And I looked at each and every one of them, and for those of you who are negative, without Charlie Kirk's presence, they pulled off the largest event in Turning Point history. Let's thank them. Turning Point is alive and well. All right. I appreciate that, but you're taking my time here. Sit down. I want to do two things, and then I want to do what I've been called to do. First of all, I was thinking of Abraham Lincoln when I was reflecting on Erica and their two children, and for Charlie's parents and his sister. Abraham Lincoln said to Mrs. Bixby when she had lost sons in the Civil War, he wrote these words, "I feel how weak and fruitless must be any word of mine to beguile you from the grief of a loss so overwhelming." We can't bring him back, but we thank you for raising him. We thank you for loving him. Erica, for being the strength in his life. And we pray for this family, and we ask God's comfort and peace upon you. In Jesus' name, amen. Now my responsibility, entrusted to me by my friend and his wife. You're going to hear of what Charlie did, but I'm here today to tell you the why in what he did. The why brought him the courage. The why brought him the wisdom and the strength. The why is the one that Charlie wanted to welcome as the guest of honor. The guest of honor, his resume is long. He's the King of Glory. He's the Prince of Peace. He's the Savior of the world. He's the living God. He's the God of all mercy and grace. The total embodiment of love. The total embodiment of truth. And he's here today to call his children back to him. From the thin veil of heaven, Charlie declares to all earthly powers and principalities who will gather here, they have come into the presence of the God of all creation. Charlie wanted his Savior to be the guest of honor. He wanted all of you to receive this gift from him, the why and what he did. Charlie was never afraid because he knew his life was secure in the hand of God. Jesus left the glory of heaven's throne for the humiliation of an earthly cross. He was fully tempted, yet was without sin. For those of you who struggle with the word sin, it's real simple. It's an archer's term. Where the bullseye is and where the arrow lands, that's called the sin distance, how far you've fallen from perfection.
And there are none righteous, no, not one. We've all missed the mark, the bullseye. And we try to get to God by our efforts, but there is no effort that will bring us back into the presence of a righteous God. You see, the wages of sin is death. Charlie knew this, and at an early age, he entrusted his life to the Savior of the world. Jesus came to this earth, was tempted in all ways, yet was without sin, was crucified upon a cross. His blood was poured out because blood must be shed for the remission of sins. And his death upon that cross was sufficient for all the world's sins, but only efficient for those who, like Charlie, would receive him as their Savior. Jesus has come to seek and save that which is lost. And I would say this to all of you. The Lord loves you. He wants to save you. He wants to give you a new life. He wants to cover the multitude of your sins by the blood he shed upon the cross. The Bible says if you believe in your heart and you confess with your tongue Jesus is Lord, you will be saved to the glory of the Father. You see, Charlie looked at politics as an on-ramp to Jesus. He knew if he could get all of you rowing in the streams of liberty, you'd come to its source, and that's the Lord. In the time I have remaining, I'm going to ask all who profess Christ as their Savior to remain seated. The Bible says, if you profess me before man, I'll profess you before my Father in heaven. It requires an act of faith. You stand. That's what Charlie did every day on campus with death threats. He stood because he knew in whom he had trusted. And he wants to give you the gift of the why and what he did, and that is his Savior Jesus. While believers are seated, if there's any in this room and across the globe that would desire to receive Jesus as their Savior, as Charlie did as a young man, and now is in the presence of his Savior, I'm going to ask you to put action to your faith. And I'd ask you to stand right now to receive the Lord. Don't be ashamed. Stand. Amen. 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 The Bible says, that when one sinner gives their heart to the Lord, the angels in heaven rejoice. And I got to tell you, there's one up there right now, Charlie Kirk. He's stoked and he's excited about your commitment to his Savior. For this remaining moment, if you've given your heart to the Lord and someone is seated next to you, I want that person who's a believer to stand and pray with you. And please, up on the screen, I want you to take a picture of this QR code. We are going to give you everything you need to walk this walk with Christ. Faith comes from hearing and hearing from the Word of God, and it's time to Bueno, mis amados, ahí vieron ustedes miles de personas aceptando al Señor como resultado del sacrificio de este hombre. Las cosas que Dios hace son tremendas. Una de las cosas que más me conmovió a mí fue cuando la esposa de él habló y pidió perdón a quien mató a su esposo. Creo que fue para mí el punto más culminante de todo lo que dice. Vamos a ver ese momento también en este momento. Passionately wanted to reach and save the lost boys of the West. The young men who feel like they have no direction, no purpose, no faith, and no reason to live. The men wasting their lives on distractions, and the men consumed with resentment, anger, and hate. Charlie wanted to help them. He wanted them to have a home with Turning Point USA. And when he went onto campus, he was looking to show them a better path and a better life that was right there for the taking. He wanted to show them that.
my husband, Charlie, he wanted to save young men just like the one who took his life. That young man, on the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. Que mató a su esposo me trae lágrimas porque nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestros deudores. Y es difícil, no es fácil perdonar a los que nos hacen tantas cosas malas, hermano. Pero este fue lo más importante que yo creo de todo este homenaje final, que esa mujer se haya parado ahí a pedirle que perdone Dios al hombre, al joven que mató a su esposo. Y esto, pues, digo, cada vez que lo hablo me emociono, porque tan difícil es, hermanos queridos, tan difícil es uno que está en esto, pasa por esto, que hieren a la familia de uno, hieren a uno, traicionan a uno, y uno pasa, y lo más difícil es perdonar. Y yo le pido a Dios que me ayude no solamente a perdonar, sino también cuando tenga, y quizás en mi vida, sin darme cuenta, ofendido a tanta gente o a gente, no sé a quién. Le pido que me perdone, como yo perdono también aquí a los que me han malinterpretado, a los que me han difamado, a los que me han herido, a los que han tratado de destruir la obra que hemos hecho. Para mí esto ha sido una experiencia grande, de una interiormente o exteriormente, hacia adentro, hacia afuera. Uno examina cuántas veces quizá ofendí a alguien y mi conciencia no estaba, pero si lo hizo, le pido perdón en el día de hoy. Y si tengo la oportunidad de hacerlo personalmente, lo hago. Estoy consciente de eso. Me ha conmovido grandemente esto, pero también en medio de toda la lucha, hermano, uno también recibe golpes y la gente no, se creen que porque Dios usa a uno, porque uno está... Tú eres el pastor, tú eres el siervo de Dios, eres la persona, figura que Dios usa. También nosotros ofendemos y tenemos que también perdonar a nuestros deudores. Lo que dijo Jesús en el capítulo 23, verso 34 del libro de San Lucas, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el Padre nuestro decía, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo creo que esto es lo más difícil de nuestra vida, pedir perdón y perdonar. Y sin eso no hay victoria, sin eso no hay gloria, sin eso no hay futuro para nuestra vida espiritual. Y yo le pido a todos ustedes que, antes de continuar con este tema, porque quiero terminar con esto final, pero después del clamor, mi hija y yo y el grupo hemos celebrado la victoria más grande de Estados Unidos, diferentes lugares, de todas partes del mundo. No ha habido un clamor como este último. Pero hay luchas, hermano. Hay personas que no están felices por la victoria. Hay otros que han contaminado la mente de personas que iban a colaborar. Y ya nosotros tenemos casi todo saldo. Y hemos descubierto que algunas personas que se habían comprometido han sido infectadas, algo le ha pasado y no han podido cumplir o no han cumplido con lo que se comprometieron a hacer. Eso no es problema mío, es
problema de usted con Dios. Si usted no va a cumplir, dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Es decir, que mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ese es su problema con Dios. Y a los que han envenenado la mente de estas personas, yo los perdono. Y yo le pido a ustedes que oremos para perdonarlos a todos. Nos ha quedado la victoria no está completa. Lo único que nos ha quedado es que nos queda una situación con lo que acabo de explicar. No es una cosa del otro mundo, pero es un compromiso que nosotros asumimos. Y le pido que ore por las personas que se han encargado de hacer eso y a los que se han dejado contaminar y no han cumplido con Dios. Pero yo sé, hermanos, que los perdono y le pido a Dios que los ayude. Pero yo sé que usted va a orar y usted le va a pedir a Dios que Dios nos envíe. Y no le voy a decir la cifra. Es ya el 75% de todo aquí está liquidado ya. Pero ese 25% que queda es alto. Yo espero que ustedes oren para que antes de yo salir para San Francisco a fines del mes de octubre, creo que es el 23 por ahí, 20 y algo, ya podamos decirle aquí que ya esa deuda se saldó y que Dios perdone a los que han hecho presión para que personas que se comprometieron a cumplir y ayudar con eso, que contábamos con eso, no lo han hecho, los perdonamos. Pero ustedes van a orar también para que Dios nos provea. Y el año que viene, pues, vamos a depender aún un poquito más de Dios y vamos a levantar un fondo para no tener que esperar que personas que prometan y luego enemigos llegan a ellos y no dejan que cumplan. Pero no es conmigo, usted lo hizo con Dios, su problema es con Dios. Ustedes van a orar y me van a ayudar a poder llevar a cabo esta misión y cumplir con ese 25% que queda de la actividad. Yo sé que Dios es grande y Dios va a poner en su corazón cumplir. Y si la persona que comprometió y se dejó envenenar, pues es su problema, hermano. Esto es de Dios y en Él sus manos están. Oh, gloria, Señor, gracias. Toca a aquellos que sienten la carga y aquellos que no cumplieron, perdónalos, Padre, y ayúdalos en nombre de Jesús. Ahora, antes de continuar con el programa, quiero hacerlo ahora porque lo sentí del Señor hacerlo ahora. Puede hacer un cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. En cheque o giro postal. Puede buscar a ATH Móvil, busca la sección de negocios donde dice Clamor a Dios y ahí usted baja eso y pone su ofrenda a Clamor a Dios y entonces eso va a la cooperativa Los Hermanos. Puede también, que no tenemos la ATH Móvil para esto, pero puede ir a cualquier sucursal del Banco Popular, a la cuenta Ministerio Clamor a Dios Inc., y ponerla allí a la cuenta Clamor a Dios, Ministerio Clamor a Dios 140-012524, 140-012524, 140-012524. Y sobre todo, ore por nosotros, ore por los 2 días que voy a estar en San Francisco, hermano. Los 2 días que voy a estar en San Francisco. ¿Sabe que ayer, tembló creo que fue un porcentaje alto? Todo el área de San Francisco tembló y Dios me está enviando, y después en el próximo programa le daré la fecha correcta, ya creo que es para el 25 y 26 de octubre, yo salgo posiblemente el 23 y el 25 es viernes y sábado, y uno de los mensajes que tengo es un mensaje profético para California. Y no voy a temblar de traer el mensaje que llevo. El diablo tiene que estar molesto. Ore por esos 2 días en San Francisco. El pastor Irving Mack, Dios lo bendiga, Irving, Dios te bendiga. Y las iglesias que se están uniendo para esta manifestación del poder profético y la palabra profética de Dios y el poder milagroso de Dios. Ore por eso, se lo pido entrañablemente.
No deje de orar por eso. También le pido que ore grandemente porque ya mismo vamos a comenzar a organizar el Día de Clamor del año que viene y mi hija y yo vamos a estar visitando la isla. También ore para que Dios me dirija en la decisión que tengo que hacer para ir a Haití como mediador en nombre del Señor y llevar a la iglesia que está allí perseguida y a la iglesia que está pasando una prueba, consolar a ese pueblo. Muchos temen porque es peligroso, han muerto ya algunos misioneros, pastores, han muerto cristianos. Y yo siento una carga al ver lo que Charlie hizo y lo que están haciendo, hizo cuando fue a estos lugares donde están siendo perseguidos como en Corea. Yo sentí una carga y estoy orando que Dios me confirme ir a Haití. Oren por eso, hermano. Oren por eso. Ese pueblo está abandonado, hermano. Yo sé que la presencia de Dios en mí puede traer a través de mí, como instrumento de Él, la palabra de ese pueblo haitiano, a esa iglesia de Haití. Y lo siento en mi corazón. Ore para que Dios me guíe y me confirme este viaje. En nombre de Jesús. Ahora vamos a continuar con lo que tenemos brevemente, el final de lo que estamos hablando aquí de este evento. Vamos a pasar un poquito y luego terminamos orando. Look at what's happening. Look at what's happening. In the days since Charlie's death, we have seen how his legacy has touched so many millions around the world. In Calgary, Canada, thousands gathered at City Hall to sing the American national anthem and raise up posters with the name Charlie Kirk. In Seoul, South Korea, crowds gathered to wave American flags and shout, "We are for Charlie Kirk." His memory has been honored in the streets of Berlin, Warsaw, Vienna, Sydney, Madrid, London, Tel Aviv, and all over the world. So beautiful to watch. Hermano, y déjeme decirle, en Jerusalén fue tremendo. Miles de jóvenes judíos fueron a las librerías cristianas. Y si la vida de uno sirve, aunque sea para llevar a la juventud y a los que están sin vida, a Cristo vale la pena, hermano, padecer persecución. Ora bashama karabashaya tabasayama. Glorioso. Y las iglesias cristianas en Jerusalén se llenaron por primera vez en toda la historia. A veces tiene que haber alguien que pague el precio. Y este joven lo pagó. Y no es Charlie que está recibiendo gloria, es la gloria, es de Dios totalmente. Vamos a ver esta última parte brevemente y vamos a orar. Gloria a Dios. Bueno, pasamos ahora. Erica, please come out. Erica, please come out. Thank you. Thank you very much, everybody. Thank you very much, and good luck. God be with you. Thank you. Bueno, hermano, quiero que escuchen estas últimas palabras del programa de hoy, esperando que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares,
No es la gloria de Charlie, es la gloria de Dios, hermano. Dios usó a este joven para llevar el mensaje de la cruz. Y espero que usted esté orando para que el día del clamor sea más grande el año que viene. Mi visita a California sea un impacto no solo en San Francisco, sino en todo el área de la bahía, ciudades cercanas. Y que si así Dios me permite ir a Haití antes de finalizar el año, su gloria eterna se manifieste, fortaleciéndole la fe al pueblo de Dios. Ore por eso. Si nada más que ir allí y que los pastores se reúnan y el pueblo se reúna, y Dios me está poniendo el plan que debe organizarse. Gracias, Señor. Tú estás en control de todo, Padre. Te damos la gloria y la honra y permite que aquí en Puerto Rico tú detengas las maldiciones que el diablo está trayendo. Tú sabes que este clamor, te damos la gloria a ti, que hubieron ataques de personas que se han apartado del Señor y que deseaban destruir esto y no lo pudieron lograr. Te damos la gloria a ti, Padre. Perdónalos. Ten misericordia de ellos. Y así, Dios, la gloria es toda tuya. Que Dios le bendiga grandemente. Tú conoces mi clamor.